Bienvenidos aquí a su canal Mirada Budista. Discúlpenme por no haber subido videos en este tiempo porque estaba de retiro y no había tenido tiempo de hacer material o de poder grabarlo. En el día de hoy estoy vestido un poquito diferente. El día de hoy porque una persona, mientras estaba en el retiro, me hizo una pregunta que me llamó mucho la atención. Que como yo como practicante budista podía complementar practicar karate, dar masajes y ser chef y ser budista. Entonces eso me dio un temita bastante interesante en la cabeza, que es el temita que vamos a estar tocando hoy. Vamos a estar hablando un poquito más sobre la alimentación y una de las preguntas más comunes que ocurre dentro de los practicantes es que y las personas muchas veces preguntan, ¿los budistas son vegetarianos? O siempre sí o no. Y contestando esa pregunta es que dentro de los budistas pueden haber varias formas de que sean vegetarianos. Una, que hayan escogido ser vegetarianos por salud. La otra forma es por convicción religiosa o porque quieren llevar su práctica de amor y compasión a otro nivel y sus niveles de práctica los llevan a ir cambiando su vida a un nivel más vegetariano, más saludable, tomando conciencia los animales y los seres. La otra forma no muy común de por qué se vuelven vegetarianos es por nivel protesta. Están abusando de las vacas, están abusando de los conejos, de los animales, y crean un cierto movimiento de conciencia para hacerse vegetarianos. Pero normalmente los dos primeros casi siempre son los más convincentes para ellos, que es a través de la compasión y a través de un nivel de salud que van cogiendo conciencia y dice, mi salud depende de esto y mi ayuda como tal. Pero contestando bien esa pregunta, no todo, no es regla tú ser budista y ser vegetariano. Porque, por ejemplo, hay muchos lamas que por razones de salud no son vegetarianos. Una de las reglas de uno de los lamas que a mí me gustó mucho, come carne, pero tiene su punto de vista de que él no come animales que alimenten solamente a él. Por ejemplo, come carne, pero no come camarones. Porque para alimentarla a él una porción de camarones, pues cuántos seres sintientes, cuántos camarones tú tienes que matar para alimentar una sola persona. Y a mí eso me impactó mucho porque come carne o come vaca, pero él entiende que ese animal no lo alimenta a él solamente. Ese animal está alimentando a muchas personas. Y eso es un punto medio que a mí me gustó mucho y quería compartírselos con ustedes. Ahora, como yo como practicante incorporé parte de la cocina por una de las preguntas más recurrentes que se me hizo a mí, que fue ¿qué comen los yogis? ¿Cómo tú te puedes ir 3 años, 6 meses a una cueva que estás comiendo? ¿Entiendes? Entonces me di cuenta, empecé a investigar un poco más de este tema. En el budismo no hay mucha información, porque normalmente las causas y condiciones del practicante y su nivel de dieta y cómo lo ayudan para que él sostenga como tal. Pero me di cuenta que la comida tibetana era bien simple. Y normalmente cuando empecé a investigar, ellos a veces se alimentan de un tipo de cebada, que es un tipo como de harina, la mezclan con agua y ese tipo de cebada tiene una gran cantidad de nutrientes, pero el practicante no puede llegar de cero a meterse en una cueva 3 años a comer cebada solamente, ¿entiendes? Y practicantes que han hecho retiros largos de 10 12 años, normalmente están en solitaria y normalmente siembran
o tienen alguien que les suple alimento un tiempo y créeme que eso es una forma de evaluar esto bien fuerte. Y esto me da el ejemplo de Milarepa. Los que no conozcan el gran santo de Tíbet, les estoy mostrando la foto. Milarepa, si se dan cuenta, en los tankas lo, lo ponían de color verde. Y muchas veces no cuestionamos por qué es que Milarepa era verde. Es porque llegó un momento en su práctica que lo único que tenía para comer era hierba. Y entonces te pone a pensar, ¿cuánta hierba tú tienes que comer para que tu sangre prácticamente se vuelva clorofila? Y prácticamente cambia la pigmentación de tu cuerpo. Y es como él dijo, no es la transformación externa que yo tengo de que estoy color verde, es la transformación interna que hacen los yogis. Y esto nos lleva al próximo punto, porque estamos viendo el punto de los retiros y de qué se alimentan en Tíbet y qué relevancia tiene esto en Occidente. Y esto nos lleva a una evaluación de qué nivel tienen los practicantes occidentales y qué factores tienen que tomar cuando hagan retiros o como cuando empiezan a hacer prácticas, qué tienen que ir tomando en cuenta. Uno de los primeros factores que tienen que estar tomando es las condiciones médicas. ¿Por qué? Porque si te vas de retiro no es que te vas a curar de un milagro, de una aflicción, tú estás trabajando ¿qué? Y eso es algo, tengas condiciones de diabetes, alta presión, y eso es un factor que el practicante tiene que haberlo experimentado o ir ensayando antes de poder seguir de retiro. También estar consciente, este medicamento me dura tanto tiempo, o este medicamento tengo que buscar el supply. Y son aspectos del practicante que normalmente no se hablan, que el practicante tiene que ir haciéndose consciente de eso. El segundo punto es que es cómo se alimenta esa persona recurrentemente. ¿Qué cantidades de comida? Porque el yogi y el practicante se va a dar cuenta que cuando está de retiro, la ingerta de alimento no es la misma. No es lo mismo usted jalar pico y pala en su trabajo y estar arriba abajo que estar en un cojín de meditación o haciendo secciones que uno piensa que no gastas energía, que no te deshidratas, que no necesitas nutrientes, que tu mente se puede sentir débil. Y eso es lo que el practicante tiene que empezar a evaluar cómo yo me alimento y cómo cuando estoy de retiro yo brego con esas situaciones. El tercer punto de que el practicante tiene que estar tomando en cuanto a su alimentación es cuál es el punto de enfoque de irse de retiro. Porque hay distintos ejemplos. Le voy a poner uno de los ejemplos. Puede ser un retiro de concentración, puede ser un retiro de purificación, puede ser un retiro de entendimiento, de clarificación de algún punto meditativo, puede ser un retiro de vipassana o de análisis y ahí podemos entrar en distintas gamas. El practicante antes de irse de retiro tiene que saber por qué es que se está yendo de retiro y qué es lo que quiere trabajar, cuál es su motivación, porque es como un booster. El practicante estuvo practicando en su casa y en su tiempo y prácticamente irse de retiro es como una inyección más controlada porque no tiene que estar pensando ni en la alimentación ni en el espacio, simplemente tiene que estar centrándose en lo que viene a hacer en su práctica. Ahora, todos los requisitos nutricionales de distintas prácticas no requieren lo mismo. Por eso hay personas que se van a dar cuenta que cuando estén alimentándose en retiros, hay ciertos alimentos que no les ayuda a la meditación, pero eso lo tiene que descubrir cada practicante. Por ejemplo, me dan gases ciertos peces, o me caen mal, o me afectan mi concentración. Y es el yogi por el tiempo debe tomar notas de qué le viene bien y qué le viene mal. Igual que cuando come, la alimentación le puede ayudar a llegar a estados un poco más elevados o más claros de mente. Uno de los puntos que quería tocar también es que en el budismo pocas prácticas toman
como ejemplo los preceptos, prácticas con nagas. Hay lamas que han dado instrucciones de ciertas dietas específicamente, sea no comer huevo, no comer lácteos, no comer carne, eh, dan connotaciones muchas veces de cebolla, ajo, leche y rábano. También porque pueden ser ingredientes que afecten al practicante en su práctica. El otro punto que vamos a estar tocando que tenemos que tomar en cuenta, que se me está pasando el tiempo un poquito, es que cuando uno está de retiro, las personas que están cocinando para los practicantes toman varios puntos de vista. Los principales son si los practicantes son vegetarianos, si son veganos y si hay gluten free, que son libres de lactosa y de gluten como tal. Y eso para la cocina es un poquito más complejo porque cada practicante y la cantidad de personas, la dieta puede tender a variar. Y por ejemplo, se puede notar también que hay personas que no soportan la pimienta o la cebolla o algún tipo de sólido dentro de su práctica y eso en la cocina lo complica un poquito más y que muchas veces los practicantes budistas, muchas veces de ellos son vegetarianos, pero no siempre los estamos poniendo en una casilla de full veganos. Entonces hay cinco tipos de vegetarianismo. Los que no comen, vamos a resumírselos un poco, los que no comen huevo, los que solamente no comen lácteos, los que no comen pueden comer vegetales y pescados, los full veganos, o hay algunos de ellos que comen algún tipo de carne blanca, pero no comen algún tipo de carne roja. O hay tipos de corte de cerdo, como el loin, que se considera, eh, es carne de cerdo, pero se considera por el tipo de corte, carne blanca. Y eso, el practicante tiene que saber qué tipo de dieta lleva e informarlo antes de irse de retiro y auto prepararse para eso. Ahora vamos a tocar uno de los últimos puntos. Si el cocinero tiende a ser practicante, se va a dar cuenta de que el nivel de práctica que tengas en una práctica de Shenrezi para desarrollar compasión o de concentración, hay ciertas especies que puede ayudar al practicante a liberar solo de ciertas inflamaciones, ciertas dolencias, la ayuda a que los canales de energía en el cuerpo fluyan mejor y evitar que el practicante caiga en hundimiento, en agitación mental, en algunos ingredientes pueden causar attachment, apego. Entonces, cuando tú estás trabajando la meditación, en vez de esa aflicción por la comida, puede causarte cierto apego. Pues entonces, la cocina tiene que tomar en cuenta el tipo de retiro que está tomando y a veces liberarse de ciertos ingredientes que puede al practicante causarle algún tipo de aflicción, un poquito más de dificultad. Entonces, no tiendes a pasar un retiro muy cómodo. Creo que el tiempo se me pasó un poquito, espero que les haya gustado y es un tema un poquito diferente. Eh, para escribirme para preguntas a través de mi email, les dejo el enlace en la parte de abajo para auspicios a través de Patreon. Y nada, nos mantenemos en contacto, espero que disfruten esta mirada budista.